en este proceso ministerial, en este paso por la tierra. Y aprovechando un poco lo que decía Jenny en materia de poderse enfocar y no cargarse tanto con tantas cosas, este proceso que estamos llevando de analizar, de exponer los dones y de ir buscando la activación de los mismos, es un proceso para que usted se enfoque en lo que Dios lo quiere y no se cargue con un montón de cosas tratando de ver dónde es que usted está o le corresponde estar enfocado. A veces nos cargamos de tantas cosas y estamos intentando hacer tantas cosas que dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de escuchar la voz de Dios porque estamos metidos en un activismo y en un afán y no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Mire, no se meta en eso. Deje eso quedito, eso se lo voy a dar a otro. Lo suyo es esto, pero como estamos con tanto afán, con tanta carga, con tantas cosas, nos cuesta enfocarnos. Bueno, el proceso de activar dones, precisamente eso es lo que queremos, que usted se pueda enfocar. Le estoy hablando a los jóvenes para que los jóvenes aprendan a ir enfocados en el Señor, ellos que están preparándose y formándose. Le estoy hablando a los adultos que estamos avanzando y caminando en esta línea y que Dios nos está diciendo, los quiero para hacer obras X o Y, que aprendamos a enfocarnos, que aprendamos a no cargarnos con muchas actividades. Y eso es una tarea que tenemos todos y que para saber qué es lo que tenemos que hacer, debemos estar con el oído educado para escuchar la palabra de Dios y no tener un montón de cosas que hacer porque no tengo tiempo para orar, porque no tengo tiempo para dedicarle a Dios para que Él me hable. Bueno, dicho esto, vamos a entrar con el don de evangelista. Ya hemos visto el de pastor, ya hemos visto el de profeta. Olvidé el que nos dio la semana pasada, Oki. Qué pena. Pero ya hemos visto, bueno, maestro nos dio Oki la semana pasada. Ya hemos visto varios de los dones y hoy continuamos entonces con este. La próxima semana que predica Mauricio, de acuerdo a lo que conversamos ayer, vamos a ver el don de servicio. Ese es un don muy bonito también. Este de evangelista es un don precioso y un don con mucho poder. Que la iglesia y quienes en la iglesia lo tienen o lo tengamos, debemos madurar porque es el don que sale, es el don con poder, es el don que va hacia los no creyentes. Entonces, es un don muy especial. Decidí incluir esta foto. Esta foto es de, bueno, foto es una pintura. En realidad, en ese tiempo no le iban a tomar una foto al hombre porque creo que esa tecnología no existía. Esta es una pintura de Juan Knox o de John Knox, como quiera usted decirle. Es un escocés. Este era un misionero, evangelista, cumplió un montón de funciones para la extensión del evangelio en Escocia. Y este hombre oraba. Según los que le conocieron, ellos daban testimonio de que este hombre oraba constantemente y horas pidiéndole a Dios que le diera Escocia. Y una de las expresiones de él era, oh Señor, dame Escocia o me muero. A ese nivel llegaba John Knox. Oh Señor, dame Escocia o me muero. ¿Será que nosotros podríamos llegar a cultivar un anhelo por la ciudad de San José? O por las ciudades de Cartago, San José, Heredia y Alajuela, que le podamos decir al Señor, oh Señor, danos estas ciudades o me muero o nos morimos. ¿Por qué? Porque hay una pasión porque la gente conozca del Señor, porque hay una pasión de rescatar almas que lo podamos sentir. Bueno, John Knox lo sentía o Juan Knox lo sentía. Era un hombre apasionado. Juan Knox primero, antes de convertirse, había sido sacerdote católico y conoció a Juan Calvino en algún momento. Fue incluso esclavizado por los franceses en un momento que los franceses conquistaron Escocia. Estuvo como esclavo.
En esos procesos, él de su vida conoció a Juan Calvino, y a través de Juan Calvino y de otras personas influyentes de la época, él entendió el sentido real del evangelio, y entonces se unió al protestantismo en Escocia, y lideró procesos muy importantes para llevar el evangelio a Escocia. Y este era el sentir que él tenía. Ok, fue misionero. En realidad, el misionero es un evangelista. No puede ir nadie de misionero si no tiene el don evangelista. Es una pasión. Es como esas historias que hemos escuchado nosotros de aquellos misioneros que se fueron a tribus en el África o a tribus en Brasil y murieron a manos de esas tribus, pero la pasión que tenían no les impedía hacerlo, no les importaba si iban a perder la vida, porque lo que querían era llevar el evangelio. Conozco un par de historias, una en África y otra en Brasil. En el caso de Brasil, algunos misioneros murieron a manos de la tribu, y luego las esposas de esos misioneros terminaron de evangelizar a esas tribus, y hoy son tribus que conocen el evangelio. En África, gente que llevó el evangelio y que perdieron sus familias. Un varón, no recuerdo el nombre ahorita de él, perdió su familia, perdió su esposa, y solo sobrevivieron sus hijas. Él volvió a Inglaterra, y con el tiempo se encontró con un misionero pastor en Inglaterra, que era de los que se habían convertido cuando habían hecho ese proceso. La hija, en realidad él no, recuerdo que fue la hija la que se encontró con uno de ellos, y la hija le preguntó que cómo había sido la historia del evangelio en su pueblo, en su tribu allá en África, y el hombre le contó, y ella le indicó: yo soy hija de ese hombre que fue a llevarles a ustedes la palabra. La historia tiene un montón de detalles que ahorita no conviene contarlos, pero es gente que tiene esa pasión, ese deseo de llevarle el evangelio a los que aún no lo han conocido. El evangelista tiene esa pasión, y usted encontrará que esta pasión estaba en Pablo, estuvo en Pedro, mientras Pedro llevó el evangelio a algunas partes antes de que Pablo, como lo vemos en los Hechos, antes de que Pablo iniciara su ministerio. Primero fue Pedro, terminó el de Pedro, y luego los Hechos continúan con el ministerio de Pablo, de llevar el evangelio. Y Pablo era un evangelista. Es más, uno mira a Pablo, la pasión y la forma en que presenta las cosas, y efectivamente él lo tenía. Algunos de los que caminaron con él también. Vamos a comenzar con algunas características que tienen los evangelistas. Y les quiero mostrar primero la definición de evangelista. Dice: el evangelista es alguien que es ungido por Dios, Yahweh, para predicar el evangelio por medio del Espíritu Santo. Esto es fundamental. No es en su sentir, no es en su propia opinión, no es en sus fuerzas, es por medio del Espíritu Santo. El evangelista es guiado por el Espíritu Santo. Sus mensajes, dice, son diseñados con claridad y convicción para llevar al que lo escucha al arrepentimiento. Esta es la meta de un evangelista. Dios lo ha equipado de una manera tan especial que prepara el mensaje conociendo la palabra. Tiene un gran conocimiento de la palabra el evangelista, igual que el maestro, igual que el pastor. Dice, les vuelvo a leer: sus mensajes son diseñados con claridad y convicción para llevar al que lo escucha al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. Esta es la meta de un evangelista, que la gente proceda al arrepentimiento y que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Dice, estos mensajes generalmente van acompañados por señales y milagros que atraen la atención de los incrédulos y los convence de la verdad que hay en Cristo Jesús.
Ese es un evangelista. Es un equipado por Dios con poder, con conocimiento, con entendimiento y con facilidad de palabra para dar a conocer el evangelio. Y el evangelista que profundiza y madura su ministerio alcanza a lograr que con su prédica, con su exposición de la palabra, si las circunstancias lo ameritan y se presentan las condiciones, hay milagros. Y él procede y esos milagros se realizan. Hay señales y todo eso ocurre para que haya la manifestación, aquella que dice la palabra, y estas señales lo seguirán. Bueno, el evangelista va seguido por todas esas cosas. Es una persona con una pasión por hablar la palabra y con un denuedo que sale de lo íntimo, de lo más profundo del corazón cuando habla. En estos días, en una reunión con el ministerio, con el Consejo Internacional, que se hace una mensualmente, concretamente ayer hizo 8 días, la tuvimos, a quien le correspondió dar el mensaje fue a un evangelista de Ministerios Verbo. Este hombre preside la iglesia de Loja en Ecuador. Y cuando uno lo escuchaba hablar, incluso hablándonos a nosotros, hermanos, hablándonos a nosotros, este hombre estaba evangelizándonos. Porque es tal la pasión con el evangelio que no pueden cambiar la forma de expresarse a una forma diferente. A mí me llamaba la atención porque hablaba como si le estuviera hablando a gente que no convertida. Su pasión es tal que era así. Bueno. Vamos a ver si me deja continuar, porque como que esto se me detuvo aquí. Ok. La pasión de un evangelista, dentro de las características que el evangelista tiene, es salvar almas. Esa es su pasión, salvar almas. Porque edificar las almas es una función más pastoral y más de el maestro también. Por eso es que decimos que el don de pastor y de maestro van juntos, ¿verdad? Porque edifican las almas. Pero el evangelista, su pasión es salvar las almas, es atraerlas a Cristo. Y cuando él las atrae, es el pastor y el maestro quienes las edifican. La pasión de un evangelista es hacer esto que está en Isaías 1, versículos 18 y 19. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, dice, comeréis del bien de la tierra. El evangelista, en su pasión por salvar almas, está buscando que todos se pongan a cuentas con Dios. Estamos en tiempos en que Dios puede ser hallado y el ministerio del evangelista es un ministerio muy activo. Mientras Dios pueda ser hallado, será un ministerio muy activo, porque Él busca que la gente se ponga a cuentas con Dios. Esa es su pasión, ese es su interés. Y entonces maneja el tema del perdón de pecados de una manera muy especial, de tal forma que toca el corazón de la gente. Decía Juan Knox, el propósito del arrepentimiento es hacernos conscientes de la desesperación y el desamparo de nuestra condición pecaminosa y conducirnos, aún forzarnos, decía Juan Knox, a Cristo para el perdón. Esto es lo que hace el evangelista. Aún a veces el evangelista hasta intenta forzar al que lo escucha para que venga a Cristo y alcance el perdón de pecados y se ponga a cuentas con Dios. Vea como lo decía Juan Knox, se lo vuelvo a leer. El propósito del arrepentimiento es hacernos conscientes de la desesperación y el desamparo de nuestra condición pecaminosa y conducirnos, aún forzarnos a Cristo para el perdón. Así se mueve el evangelista, con esa pasión se mueve el evangelista. Y este Juan Knox tenía esa condición. Hay otros evangelistas que tienen
han tenido lo mismo y hay historias. Yo me encontré con Juan Knox mientras preparaba esta prédica y me gustaron algunas de las cosas que él decía y por eso se las presento hoy. Al evangelista, además de esa pasión, como lo vimos en la definición, le siguen señales y milagros. Veámoslo cómo se mostró eso en Felipe, el evangelista. Este famoso Felipe es uno de los 7 que fueron escogidos para ayudar a los apóstoles en asuntos de apoyar a las viudas y a los necesitados. Escogieron 7 y Felipe fue escogido entre esos 7. Y luego, cuando se da la diáspora, cuando se produce la persecución en Jerusalén, Felipe va moviéndose por ciudades y él comienza a llevar la palabra. Mire lo que sucede. Leamos ahí en Hechos 8, del 4 al 8, dice. Pero los que fueron esparcidos, se les mencionaba lo de la diáspora, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, salió de Jerusalén y pasó a Samaria y ahí predicaba. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, mire aquí, la gente le escucha atentamente porque tienen una facilidad, el evangelista, para comunicarse, para comunicar la palabra, para atraer la atención de lo que escuchan. Y entonces les dice que a Felipe le escuchaban atentamente. Y luego dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Y miren las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Señales y milagros, señales como la liberación de espíritus inmundos y sanidades de cojos, o sea, sanidades de paralíticos, cojos y otras enfermedades posiblemente. No lo dice aquí, pero posiblemente eso sucedía. Habían sanidades. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. El evangelista lleva gozo a quienes lo escuchan, a quienes aceptan, y hay detrás, después del mensaje del evangelista y de la atracción del evangelista de las personas a Cristo, viene gozo y hay paz en la gente. Esas cosas suceden cuando un evangelista que ha madurado su don y que tiene esa pasión por Dios comienza a moverse en esta línea. Vamos a continuar. El evangelista es una persona sensible a la guía del Espíritu Santo. Sigamos viendo a Felipe. Este es el pasaje de Felipe y el etíope. Lo fui entresacando porque son casi 40 versículos, pero lo que sí, 40 en realidad. Vamos a ver, un ángel, no, ok, son como 20, 14, 16 versículos. Perdón que la cuenta la saqué mal. Pero es mucho para ponerlo en una cita. Entonces lo entresaqué. Dice del 8:26 en adelante, un ángel del Señor tengo algo aquí que me está estorbando en la presentación. Denme un segundo, hermanos, a ver si lo puedo mover para alguna parte. Ok, ya lo quité. Ahora sí, ya puedo leer. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Les puse en rojo aspectos claves de la sensibilidad de un evangelista, y aquí es un ángel el que le está hablando a Felipe. Entonces él se levantó y fue. Además de ser sensible a la voz, es obediente. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ok, ya no es el ángel, ahora es el Espíritu, está con mayúscula esa cita, entonces está refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vean que Felipe no sabía nada, ni siquiera sabía que lo habían enviado. Y ahora no sabía qué era lo que había en el carro, pero en el carruaje se quedó ahí. Pero el Espíritu Santo le dije, acérquese. Y entonces
sigue con la expresión de obediencia. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Mire cómo suceden las cosas. Si uno se deja guiar por el Espíritu Santo, la persona a la que lo está moviendo, el grupo de gente a la que está moviendo, está sensible, está dispuesto, está esperando algo. Este etíope tenía toda la disposición, necesitaba que alguien le explicara. Nos brincamos unos versículos y Felipe ahí, entre el versículo 31 al 34, dice que Felipe le presentó el evangelio al eunuco. Aprovechó la condición leyendo eso y desde lo que estaba leyendo sobre Cristo, que esa es la cita que estaba leyendo el eunuco, le presenta a Cristo, aprovecha y le presenta la persona de Cristo y la importancia de Cristo para nuestra fe y nuestra vida cristiana y nuestra salvación, por supuesto. Entonces el eunuco le responde, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Ah, perdón. Aquí es donde el eunuco le pregunta y entonces Felipe le responde. Yo me estaba yendo con que no le había incluido eso. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, y aquí es donde Felipe aprovecha. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Por eso le dicen evangelista, porque anuncia el evangelio, porque le presenta el evangelio a las personas que lo necesitan. Luego, ahí le habla, ahora sí, entre el 35 y el 39, era aquí, no entre el 31 y el 34. Él le presenta a Jesús y iban pasando por unos pocos de agua que hay ahí, no se dice cuántos. Entonces, el eunuco le propuso bautizarse y pararon la caravana, bajaron y en las aguas se bautizó el eunuco. El 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Observe siempre la sensibilidad del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo lo lleve, ahí va. Se deja guiar por el Espíritu Santo. Y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Ahí lo llevó el Espíritu Santo. Y pasando, para que continuara anunciando la palabra, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Dejé este pasaje porque Felipe se establece en Cesarea. Posteriormente Pablo, en el tercer viaje misionero, cuando viene ya de regreso a Jerusalén, Cesarea no está muy lejos de Jerusalén, se encuentra con Felipe y Pablo posa en su casa. Pablo y quienes les acompañaban, posa en su casa. Creo que es el capítulo 18, si mal no me acuerdo, de los Hechos. Y dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban, que daban palabra de profecía. Las 4 hijas. Eso solo para mencionar un poco de la herencia que trae el ejercer nuestro ministerio y cómo el ejercicio de nuestro ministerio, de nuestro don, trae aparejados luego que nuestros hijos, las generaciones que siguen, también continúan y no en el mismo don. Ellas no eran evangelistas, pero eran profetisas. Las 4 hijas, dice. No solo una, sino las 4. Qué interesante, qué bonito. Pero aquí entonces vemos, volviendo al tema, la sensibilidad de un evangelista. Lo mismo sucede con Pedro. Cuando a Pedro se le aparece aquella imagen y le indican, creo que es en sueños, que a Pedro le hablan que debe ir a cierto lugar y ahí es donde se va y los gentiles reciben el Espíritu Santo. A Pablo el Espíritu Santo le habla y le impide hablar en algunos lugares, pero en sueños le muestra una visión de un varón de una ciudad que le decía, ven a ayudarnos. Ahorita no recuerdo cuál es la ciudad. Ven a ayudarnos. Y entonces Pablo
obedientemente se va a aquella ciudad. O sea, Pablo también en diferentes pasajes puede uno ver cómo era sensible al Espíritu Santo, no lo dejó hablar en algunas partes y él obedeció, lo hizo pasar de lejos en esos lugares, en otras le muestra una visión y obedientemente se va a donde le está indicando que se requiere llevar el evangelio. Entonces, tenemos a un evangelista que su pasión es salvar almas y que lleva una gran sensibilidad al Espíritu Santo para que le dirija. Ok. Continuamos con el evangelista. Otra característica de ese evangelista es que es lo que indica Juan 4:35. Entiende que es tiempo de cosechar. Esto es muy interesante. Dice Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, es el Señor Jesús hablando. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El evangelista no se para a ver señales, a ver confirmaciones. Él sabe que el campo está listo, que el campo está preparado. No se pregunta, ¿será que hablo? ¿Será que no hablo? Si ve que Dios le abrió la oportunidad, simplemente va. No comienza a consultar como Gedeón, que le ponía el mechón al Señor. Y bueno, y si aparece congelado alrededor, o si aparece congelado el mechón. Y no, el evangelista no se anda con esas cosas. Él sabe que los campos están listos, él entiende los tiempos que estamos viviendo y aprovecha las oportunidades que se le dan. Entonces, lleva el entendimiento que es tiempo de cosechar. No es tiempo para perder, es tiempo para ganar almas para el reino de los cielos. Otra de las características es que sus mensajes van asociados estrictamente a la palabra de Dios. Este pasaje de Hechos 13, no le puse la cita ahí, que es de Hechos, pero es de Hechos 13, es de Pablo y de Bernabé. Igual lo fui entresacando porque es bastante largo la cita. Esta sí es desde el versículo 2 hasta el 48. O sea, tenemos 46 versículos ahí. Entonces lo fui entresacando. Dice, estaban el tiempo en que Pablo vino al Señor, sí, vino a Cristo, y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, Pablo estaba en proceso de preparación, y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Imponen manos sobre ellos dos y los envían. Los envían y dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. El mensaje del evangelista va asociado estrictamente a la palabra de Dios. Y miren dónde, en las sinagogas de los judíos, tal y como había sido establecido por Cristo, primero a los judíos y luego a los gentiles. Entonces, ellos siguieron, Pablo y Bernabé, esa ordenanza. Aquí hay obediencia. Y lo hacían en las sinagogas de los judíos. Ellos, pasando de Perge, ahora nos brincamos unos cuantos versículos del 5 al 14 y continuaron ellos avanzando por diversas ciudades llevando el evangelio. Y dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ojo, de nuevo, en la ciudad nueva a la que llegaron, a los judíos. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Y entonces, entre ese versículo 16 y el 43, Pablo les presenta el evangelio, les presenta a Cristo, le presenta todo el proceso de Cristo, su muerte y resurrección, y las buenas nuevas del evangelio les son
mencionadas a esta gente en esta ciudad que en este momento estaban en la sinagoga. Después de que presenta todo el evangelio, dice el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, ojo, judíos y prosélitos piadosos, esos no eran judíos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Después de esto, se levanta celos entre los judíos, y entonces comienzan a perseguir a Pablo y a Bernabé y comienzan a ir contra el evangelio que estaban anunciando. En el versículo 48 dice, producto de esa situación, Pablo, ahorita vamos a ver una cita relacionada con eso. Pablo les dice, bueno, ya que ustedes no escuchan, nos vamos a los gentiles. Lo mismo sucedía en prácticamente todas las ciudades. Algunos judíos creían, otros no. Entonces, de ahí pasaban a los gentiles. Dice el versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto es lo que trae el evangelista. Hace que la gente crea, porque como va con el poder de la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, toca los corazones, logra tocar los corazones. Entonces suceden estas cosas y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay gente que ya está ordenada, que ya está escogida, que solo necesita que alguien le mencione. Y muchas veces nosotros, sin ser evangelistas, somos los escogidos para hacer eso, pero por temor, por miedo, por diferentes circunstancias, no abrimos la boca. Y entonces la oportunidad que tiene esa persona que ya está ordenada para vida eterna, la pierde en ese momento. Es posible que Dios levante a alguien más que lleve la palabra. Pero lo que se debe acreditar a nuestra cuenta en los cielos, nosotros lo perdemos, porque no abrimos la boca para hablar. Y no es que tengamos que ser súper equipados en la palabra y conocerla profundamente. El Espíritu Santo es el que habla por nosotros, es el que pone la palabra, porque el corazón de esa persona o de esas personas está preparado ya, está listo. Otras características del evangelista. El evangelista, como lo mencionaba al principio, con el hermano Mauricio Álvarez de la iglesia de Loja en Ecuador, habla con denuedo. Denuedo significa, la palabra denuedo significa valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. O sea, el evangelista habla con valor porque va en el poder del Espíritu Santo. Tiene la energía que Dios le da y la decisión para hacer las cosas. En Hechos 13:40, perdón, por eso les mencionaba la cita. Hace un rato no la brincamos para usarla acá. En la cita que vimos hace un rato no estaba el versículo 40. Cuando se levanta en esa ciudad a la que llegaron, los judíos que no estuvieron dispuestos a creer, Pablo, esto es lo que les dice. Entonces Pablo y Bernabé, bueno, los dos, hablando con denuedo, se dan cuenta, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, tal y como lo había dicho Cristo. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, no estaban ordenados esos para vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Pero Pablo y Bernabé lo decían con valor, con energía y con decisión. No tenían ningún temor. Esa es una característica del evangelista. Hablan con denuedo. No, como decimos nosotros, no se andan con pelos en la lengua y no tienen temor, porque quien los respalda es Dios. Lo mismo con nosotros. Lo mismo con nosotros. Cuando nos pone sin tener uno el don evangelista, cuando Dios nos pone esa oportunidad, tenemos su respaldo. No hay temor. No debemos tener temor. Además, otra de las características, y hay otras más, no incluí todas, hermanos, pero creo que con estas nosotros logramos entender ese don evangelístico y esa pasión que lleva el evangelista por hablar de la palabra. Exhorta. Y tenemos aquí en Hechos 2:40
este es el primer discurso de Pedro después de que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, los 120 que estaban ahí, y comienza a darse aquello de que comienzan a hablar en lenguas de toda la gente que estaba en la ciudad en ese momento, porque era un tiempo en el que se visitaban a Jerusalén para una de las fiestas y entonces visitaban gente de todos los lugares. Y en ese día sucedió eso de que el Espíritu Santo bueno, era la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama sobre los 120, comienzan a hablar en lenguas y viene y comienza la gente a decir, mire, estos están borrachos. Pedro se levanta y comienza a contar, no, miren, no es posible que estemos borrachos porque es apenas la hora X de la mañana. Lo que sucede es esto, y Pedro se suelta con el evangelio, con un discurso evangelístico, y al final del discurso, en el versículo 240, dice, y con otras muchas palabras testificaba. Ese fue todo el proceso de presentar el evangelio, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El evangelista es alguien que tiene la capacidad de exhortar. Exhortar es animar, exhortar es hacer ver a la persona el error para que cambie. Y de la manera en que lo hacen, las personas dicen, si realmente yo necesito un cambio en mi vida. Porque lo que estoy viendo no es congruente con mi necesidad interna. Todo ser humano lleva eso, con mi necesidad interna de salvación, de buscar la salvación, de buscar la razón de mi vida en esta tierra, del paso por esta tierra. Todos, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí desde muy joven, desde niño quizás, me surgía esa razón de por qué estoy aquí, de buscar el sentido de la vida. Y el evangelista exhorta a la persona para que encuentre ese sentido en Cristo Jesús, porque además usted y yo sabemos que solo ahí se encuentra. Solo en Dios encontramos el sentido. Por lo demás, si no estamos en Dios, la vida, el paso por esta tierra es una broma pesada. Amén. Bueno, entonces tenemos un evangelista que habla con denuedo y que es capaz de exhortar a los que le escuchan. Otra de las características que tiene el evangelista en su pasión por salvar almas, igual que Juan Knox, es que ora permanentemente por los no creyentes. No quise poner citas en este caso, pero usted mira a Pablo orando constantemente por los creyentes y oraba por los no creyentes también. Es lo mismo, y con la pasión de Juan Knox, nosotros debemos orar. Oh Señor, dame victoria, ayúdame a mostrar a Cristo Jesús o me muero. Permíteme cumplir, Padre, mi ministerio, permíteme cumplir mi propósito, Señor, en esta tierra o me muero. Juan Knox, oh Señor, dame Escocia o me muero. Imagínense ustedes la pasión que tenía Juan Knox. Imagínense hasta a llegarle a decir a Dios, porque eso lo hacía el hombre orando, dame Escocia, permíteme tener influencia sobre Escocia, amplía mi campo de acción, mi territorio geográfico de influencia en Escocia, o yo me muero. Es decir, o no prefiero seguir, porque no tiene sentido mi vida. Mi vida tiene sentido en esto. El evangelista entiende eso. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos tener claro que nuestra vida no tiene sentido si no conocemos y comunicamos el evangelio. Todos tenemos algo de evangelista. Esas son algunas características. Hay más características del evangelista, pero para no hacer muy larga la prédica, aquí voy terminando. Todos tenemos algo de evangelistas. Marcos 16:15 dice, de Cristo hablando, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es más o menos la gran comisión que está en Mateo 28, 19 y 20. Es lo mismo, solo que aquí está expresado de otra manera. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Solo a los evangelistas, no, le está hablando a todos.
En Timoteo, en 2 de Timoteo 4:5, Pablo le encarga a Timoteo, pero tú sé sobrio. Hay una serie de cosas que Pablo le viene diciendo y aquí le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay un poquito de discusión en términos de si Timoteo era o pastor o evangelista, pero en realidad cumplió las dos funciones. Anduvo evangelizando con Pablo porque se movió con él. Pablo lo dejó en Éfeso como pastor de la iglesia. Entonces cumplió las dos funciones. Pero aquí este pasaje nos enseña que todos tenemos algo de evangelista y que debemos hacer obra de evangelista cuando Dios nos presente la oportunidad de hacerlo. Cumplamos nuestro ministerio. O bien, como lo dice la cita que hemos venido trabajando días atrás en diferentes prédicas de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, o sea, para ir a todo el mundo y predicar el evangelio de Cristo, para hacer obra evangelística. Eso es anunciar las virtudes. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos rescató, para eso somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes, o sea, para hacer obra evangelística también. Termino con esto, hermanos, con el don de evangelista. No todos tenemos el don preeminente de evangelista, pero todos sí tenemos que hacer obra evangelística. Esta cita que les estoy poniendo allí es justamente de Mauricio Álvarez, el evangelista anciano que preside la iglesia Verbo Loja en Ecuador. Él es evangelista reconocido en el ministerio quíntuple. No sé si la cita es de él, pero él la mencionó, porque no indica si es de él o no, o si es de otra persona. Yo lo cito como de él porque la escuché de él. Dice, Dios se mueve con los que se mueven y no se sienta con los que se sientan. Dios se mueve con los evangelistas. Dios se mueve con los que están dispuestos a hablar del evangelio, pero no se sienta con los que no están dispuestos a hacerlo. Y si uno quiere hurgar y ir más allá y ser más quisquilloso con esta frase, porque la he tenido durante toda la semana en mi mente, si Dios no se sienta con los que se sientan, quiere decir que no está conmigo. Ay, eso me alarma. Porque en mi vida cristiana, si Dios no está conmigo, el vacío que tendría es enorme. El vacío que tú tendrías es enorme, porque qué duro es sentir que Dios se separó de nosotros. Cuánta angustia viene a nuestro corazón, a nuestra alma, cuando sentimos que Dios no está. Dios se mueve con los que se mueven y no se sienta con los que se sientan. Padre, hoy, Señor, analizando el don de evangelista. Hoy, Señor, siendo entendedores que todos tenemos algo de eso, que hay algunos que tienen este don como preeminente, Padre, y que serían posiblemente más efectivos que nosotros, Señor, los que no lo tengamos. Pero hoy entendemos que todos tenemos que ejercer don evangelístico. Te agradecemos, Señor, por las personas que tienen este don preeminente, por su pasión. Enséñanos esa pasión. Enséñanos a abrir nuestros labios y hablar cuando tú nos lo indicas y nos pones la oportunidad, sabiendo que tu Santo Espíritu nos respalda con poder y las palabras no son puestas por tu Santo Espíritu. Pon pasión en nuestros corazones, Señor, como Juan Knox. Oh Señor, danos este Valle Central, danos Cartago, danos San José, danos Heredia y Alajuela, o me muero.
Pon en nosotros esa pasión para orar por la salvación de las almas, Señor, y tener las herramientas a la mano, Padre, para ir y llevar el mensaje para que todos aquellos que están preparados para la salvación la alcancen por medio de nuestro esfuerzo. Porque, Señor, ahora entendemos que Dios se mueve con lo que se mueve y no queremos sentarnos, papá. No queremos sentarnos porque tú no estás con el que se sienta. Tú estás con el que se mueve a hacer labor evangelística. A ser evangelistas aún con nuestro testimonio, nada más con nuestro hacer. Y si tenemos la oportunidad de hablar, hacerlo también. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, todos los miembros de esta congregación y los que han de agregarse en el tiempo que tú escojas, Padre. Amplía nuestro ámbito geográfico de acción por medio de la acción de cada uno de nosotros. Haz que seamos cristianos victoriosos anunciando el evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.